Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy martes 10 de septiembre, el título es Getsemaní. Queridos amigos, vemos que Jesús, dejando la ciudad de Jerusalén donde había comido la Pascua, Jesús junto con sus discípulos se van a otro lado, en dirección a un jardín en la ladera del Monte de los Olivos, un lugar llamado Getsemaní, que significa presa de aceite. ¿Sí? Es allí donde Jesús se va junto con sus discípulos. ¿Sí? Dice, dejando sus discípulos, le dice, espérenme aquí, mientras tanto que voy y oro. Pero se jaló a otros 3 de sus discípulos, acercándolos un poco más hacia él, que fue Juan, Pedro, ¿sí? Jacobo. Vemos cómo nuestro Señor Jesús lleva consigo a 3 de sus discípulos. Estuvieron más cerca de él, pero igual los deja aquí, les dicen, manténganse en oración, mientras tanto que yo voy y oro. Vemos, Jesús va, se acerca a un lugar más aislado y comienza a orar. Y dice la pregunta allí, ¿qué pidió Jesús en oración en el Getsemaní y cómo fue contestada su oración? ¿Qué es lo que pide nuestro Señor Jesús? Queridos amigos, la hora de Jesús se acercaba. Se acercaba la hora del sufrimiento. Jesús se encontraba en agonía en ese momento. Es por eso que Jesús pide que la copa del sufrimiento le sea evitada. Vamos a ver lo que nos dice ahí en el libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos, queridos amigos, vayan conmigo. Libro de Marcos, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 36. Bueno, ahí tenemos desde el 32, vemos cómo comienza esta oración. Empieza este camino hacia el Getsemaní para que vaya y ore. ¿Sí? Vemos que lleva consigo a Pedro, Jacobo y a Juan. Dice el 36, su oración de Jesús es esta: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En otra versión dice que si fuere posible, aparta de mí esta copa. ¿Sí? Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso o esta copa. Pero vemos que Jesús añade algo más, pero no como yo quiero, sino como tú. El corazón humano anhelaba simpatía en el sufrimiento. Este anhelo sintió Cristo en las profundidades de su ser, en la suprema agonía de su alma. Vemos que vino a sus discípulos con un anhelo, deseo, frecuencia, ¿sí? Vino con ese deseo de encontrarlos o a oír algunas palabras de consuelo de ellos, a quienes había bendecido y consolado cuando ellos pasaban por momentos de tristeza, de angustia. Él siempre tenía palabras de simpatía para ellos cuando ellos sufrían, pero ahora en una agonía sobrehumana anhelaba saber que ellos al menos estaban orando por ellos mismos y por Jesús. Lamentablemente, queridos amigos, Jesús al llegar ve a sus discípulos durmiendo y les dice: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y vemos cómo nuevamente se fue Jesús a orar por segunda vez. Y dice las mismas palabras: Padre mío, si fuera posible, pase de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino conforme a la voluntad de ti. Vemos que fue la tercera vez. Con las mismas palabras, Jesús estaba angustiado, queridos amigos. Sí, porque lo que estaba por acontecer era algo terrible. Cada vez se acercaba la hora en que Jesús quedaría alejado de su Padre. Era algo, un sufrimiento horrible, queridos amigos. Y vemos la contestación de la oración de Jesús. Fue un no. ¿Sí? Vemos que Jesús pidió la supresión de la copa del sufrimiento, pero se sometió a la voluntad de Dios. La respuesta de Dios hacia la oración de Jesús fue no. No suprimirá la copa del sufrimiento, porque la salvación se ofrece al mundo por medio de esa experiencia. Solamente así podía ser salvo toda la humanidad. Y es por eso que le dice el Padre: no puedo hacer nada. Tendrás que sufrir, hijo mío. Sí, no puedo hacer ya nada más por ti. Es el precio para la salvación, para el rescate de la humanidad. Jesús, queridos amigos, cuando vino aquí en esta tierra, fue hecho carne. Sí, así como usted y yo sentimos sufrimientos cuando algo se está acercando, algo muy doloroso, así sintió nuestro Señor Jesús cuando se le acercaba la hora. Sí. Por eso fue y oró con estas palabras. Destrozado el corazón de Jesús, pero su respuesta fue un no. Cuando nosotros afrontamos dificultades, es alentador tener amigos que nos apoyan. Eso es lo que anhelaba Jesús de sus discípulos. Un apoyo, ¿sí? Fortaleza, que le dieran palabras de consuelo, pero lamentablemente no fue así. En Filipenses 4:13 encontramos que Pablo hace referencia a hacer todas las cosas por medio de un toque por medio de uno que nos ofrece fortaleza. Muchos olvidan lo que dice Filipenses 4:14, que comienza con sin embargo. El texto dice: sin embargo, bien hicieron en participar en mi tribulación. Esto es lo que Jesús deseaba en el Getsemaní con sus discípulos. 3 veces acudió a sus discípulos en busca de consuelo. En las 3 ocasiones ellos los encontraba durmiendo. Finalmente los despertó para que fueran con él a hacer frente a la prueba. Jesús estaba listo, pero ellos no. Por eso es que dejaron solo a Jesús cuando Judas llega y le da un beso en la mejilla de Jesús. Es así como fue la señal para que ellos detectaran quién era Jesús. ¿Sí? Judas les dijo: al que vean que le dé yo un beso en el rostro, ese es Jesús. Prendedle. ¿Sí? Y vemos que cuando esto acontecía, uno de sus discípulos sacó su espada y le hirió a uno de los siervos de los principales sacerdotes. Vemos ahí Jesús
le dice a su discípulo: guarda tu espada. Y aquel que le habían cortado la oreja, porque le cortaron una oreja, le sanó, le fue sanado por manos de Jesús. Nuevamente ahí hace un milagro más en favor de sus enemigos. Sí, y da esa orden: guarda tu espada. Queridos amigos, Jesús en ese momento necesitaba de sus discípulos. Jesús se fue a preparar, fue a orar, fue a fortalecerse con su Padre, que era lo que quería que hicieran sus discípulos, pero lamentablemente ellos no se prepararon. Por eso, cuando aprendieron a Jesús, ellos se fueron dejándolo solo, huyeron, tuvieron ese temor, no se prepararon, no oraron con Jesús. Y esto nos deja una gran lección, queridos amigos. Primera, vemos el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesús cuando estaba en momento ya de agonía, cuando se le acercaba la hora. Es para que nosotros meditemos, queridos amigos, qué es lo que estuvo sintiendo nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, y nosotros cómo le pagamos. Queremos que nuestro Señor Jesús siga sintiendo esa tristeza al darle la espalda, al no querer saber nada de Él. Siguiente punto, debemos prepararnos para que no nos pase como sus discípulos. Podamos estar listos para la prueba que nos venga, para padecer los mismos sufrimientos que padeció nuestro Señor Jesús. Debemos prepararnos, queridos amigos, porque nos esperan momentos difíciles. Esto ha sido el mensaje para el día de hoy, querido amigo. De haber entre nosotros preparación, entregar nuestra vida completa a nuestro Señor Jesús y prepararnos, sí, para que cuando vengan momentos difíciles podamos soportar, ya que no nos encontramos solos. Nuestro Señor Jesús es quien nos da esa fortaleza, pero sí también necesitamos poner de nuestra parte. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para finalizar. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, por su palabra en esta mañana. Gracias porque usted nos permite nutrirnos espiritualmente. Ayúdanos a ser fortalecidos, que sea aumentada nuestra fe y que sientamos esos deseos de cada día conocerle más y más. Padre, humildemente todo esto lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado usted hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.